Cuando empecé este canal lo hice con una frase que creo que define un poco muy bien lo que es mi persona, y es que toda mi vida gira en torno al manga y al anime. Algo que, pues de hecho, sigue como muy presente a día de hoy y que en todos los vídeos que he estado haciendo, por lo menos por ahora, sí que se ha mantenido. En plan, solo tenéis que verme, literalmente verme. Y hablando un poco de eso, también hablé de mi TFG y mi TFM, especialmente mi TFM, porque me di cuenta de que, si bien es cierto que he estudiado un montón sobre el manga, el anime como concepto, es decir, sobre todo pues el BL, el Yuri, siempre eran como temáticas muy concretas o la evolución del manga y es solo del manga, y pasaba un poco de quién está detrás, porque al fin y al cabo, si algo es un entretenimiento, tiene que entretener a alguien, y quiénes son esas personas que se están entreteniendo, y ahí es donde entra el mundillo otaku. Pero, como os comenté, no puedo enseñaros el TFM porque básicamente hablo con personas a las que no les pedí permiso para subirlo a YouTube, y luego infrinjo bastantes leyes del copyright porque utilizaba bandas sonoras y utilizaba además, que sí que es cierto que se pueden utilizar en YouTube más o menos. Sí que te dice que, ojo, cuidado, esto no lo vas a cobrar. Y aunque yo ahora mismo tengo 3 seguidores y medio y tampoco tengo intención de cobrarlo, sí que es verdad que no vamos a usar el copyright y no lo vamos a pasar por la torera. Aunque voy a hablaros de cómo la gente en los 90, pues sí que se lo pasaba mucho, bastante. Así que hoy quiero hablaros de mi TFM, explicaros de qué trató y, lo más importante, hablaros de los otaku en los 90. Porque si tú te crees que estás loca, tú no sabías cómo estaban los chavalitos en aquella época. Una cosa que tiene España que me parece completa y absolutamente maravillosa es el arte de la pillería, de la picaresca y de, si no se consigue a la buena, con un poco de cara dura, se consigue a la regulera. No voy a decir a las malas, por lo menos por ahora. Porque eso es un poco lo que pasó en los años 90, 80-90 en Españita. ¿Por qué? Pues porque usábamos la regla un poco de decir, bueno, si yo no tengo lo que yo necesito, voy a conseguirlo. ¿Y cómo lo consigo? Jugando. ¿Por qué te explico esto? Todo el mundo que empieza en el mundo del manga y el anime, o por lo menos que empezó entre los 90 y los 2000, porque yo soy de 2001, lo empezó porque lo había visto en la televisión. Algo que ya se ha perdido a día de hoy, pero que se medio mantiene por los canales de streaming. Ponle Netflix, ponle Amazon, ponle Crunchyroll, ponle lo que te dé la gana. ¿Qué funciona? Pues tú, cuando eres pequeño, estás en tu salón, te ves un anime, el que sea. Por ejemplo, en mi época era Pichi Pichi Pi, era Sakura, cazadora de cartas. En los 90 fue Dragon Ball y en los 70 fue Heidi. Cada uno con el suyo. Y tú te quedabas absorto, te quedabas como diciendo, ¡buah! Necesito más, necesito conocer. ¿Y qué pasaba? Que a día de hoy es como muy sencillo, porque a día de hoy lo único que tienes que hacer era coger y meterte en internet. O sea, yo cuando empecé con el mundo del manga y el anime, empecé en plan hardcoreta en 2012, cuando yo tenía 11 años. Y básicamente lo que hacía era, pues, ay, ¿te acuerdas de esta serie que veíamos de pequeños? Sí, no sé qué. Y a mí en particular me pasó con Inazuma Eleven, porque Inazuma Eleven Go empezaron a ponerlo en Boeing. Me quedé como muy absorta, quería conocer más, quería tal, pues ¿qué hice? Me metí en internet y ahí un poco pude descubrir lo que era el BL y mi vida como cambió para siempre, ¿no? Pero en los 90, principios de los 90, finales de los 80, esto no era posible. Porque la gente que tenía internet eran 3 personas y media, y en internet tampoco iba a encontrarlo todo. Así que así es como comenzaron el concepto de el otaku español y la piratería. Porque para que el otaku español se interesara, primero tenía que haber anime en España. ¿Y qué animes había? Pues la historia del anime en España comienza en los años 70, cuando empiezan a emitirse series como Heidi o como Mazinger Z. Que en el caso de Heidi y Mazinger Z son completamente diferentes. Porque si bien es cierto que Heidi y Marco, o este rollito de series como
muy trágicas, muy folclóricas, muy bonitas también, porque al final los valores de Heidi y los valores de Marco son como muy bonitos, ¿no? Enganchaban no solo a los niños, sino a las madres, que son a las que tú tienes que enganchar. O por ejemplo, cuando tú te das cuenta, los anuncios de juguetes no están hechos para los niños, están hechos para las madres. Y eso es una cosa que yo aprendí en la asignatura de publicidad. Y cuando tú te das cuenta de eso, no vuelves a ver un anuncio de la misma manera. ¿Y qué sucedía? Que las series como Heidi y demás son series muy largas, muy bucólicas y muy bonitas. Y la gente pues se enganchaba, los padres se enganchaban, querían verlo, y era como la norma. Con series como Mazinger Z no sucedía eso, porque eran muy violentas. Y de hecho, aunque sí que enganchaban a la gente, y Mazinger Z fue una de las series como más vistas de la época, no estaba bien vista, y de hecho pues se cortó. Muchos capítulos de Mazinger Z no se emitieron en España y estaban bastante censurados. Porque claro, se pegaban, y encima aquello de pecho fuera, cuidado. De hecho, por ejemplo, aunque la serie que realmente pegó el petardazo aquí en España fortísimo sería Dragon Ball, por poco nos quedamos sin Dragon Ball en España, porque aquello cuando lo vio el Partido Popular, y esto está recogido en el ABC de Sevilla, dijeron: ¿cómo? ¿Violencia? Y quisieron eliminarlo, especialmente en Canal Sur, que es donde empezó a emitirse, porque donde más fuerza tuvieron fueron en las autonómicas, Canal Sur y Cataluña. Especialmente en Cataluña, no por otra cosa, sino por el simple hecho de que como tenían el apoyo de la Generalitat para hacer doblaje, se emitían mucho, tenían mucha ayuda. Y lo bueno que tenía el anime era eso, eran capítulos no largos en el sentido del capítulo, pero sí extensos en el sentido de serie. Eran, por ejemplo, Heidi son 100 y pico, Dragon Ball también son una jarta de capítulos, y lo bueno que eso tiene es que son muy baratos. Y si a eso le suman las coproducciones, como podía ser Tartacan, como podía ser Vicky Vikingo, como podía ser aquí en Españita o Willy Fox. Y es que un poco pues para que tengáis en cuenta el boom que aquello fue, cada vez que se compraban capítulos, y esto está dicho por Anabel Espada, que es la editora de manga en Norma Editorial, cada vez que la televisión autonómica de Cataluña compraba capítulos, aquello se hacía noticia. Y se sigue haciendo a día de hoy con capítulos como pueden ser los de Detective Conan, aunque dentro pues de las medidas. Pero ¿qué sucede? Que no solo se creaba una noticia y un boom, sino que la gente como que necesitaba un poco conocerse. Y ahí es un poco donde yo entro en el estudio, que es lo que yo estudié con el boom que se vivió en Madrid. Y en específico en Getafe, porque se creó la asociación que era la Neo Atlantis, que anteriormente había sido la Tomodachi, que básicamente era un grupo de personas que se juntaban en Getafe, como podrían haberse juntado en cualquier otro lado, pero en este caso era allí, y hacían un poco pues un club, sobre todo para gente joven que le gustaba el manga y el anime. Básicamente aquello funcionaba como una asociación cultural, que de hecho a día de hoy en España siguen existiendo, aunque no con tanta importancia. Por ejemplo, en Madrid está la asociación Nippon, que hace el Madrid Otaku, para que nos entendamos un poco. Porque sí que es verdad que ahora contaremos un poco, pero es muy importante que tengamos en cuenta de que al comienzo la Expo, lo que viene a ser pues la Japan Week, que es lo que entendemos ahora por el Manga Barcelona, no esta específicamente, pero sí que todas nacieron así. Nacieron porque un grupo de personas, un grupo de asociaciones se unieron con las 4 o 5 distribuidoras del momento, que pues eran John Media, que podía ser Celestevisión, que era por entonces la distribuidora que se llamaba Manga y era de anime, pero bueno. Y lo que hacían estas asociaciones eran juntarse y unir un poco pues el conocimiento de todo el mundo. Por ejemplo, existía un grupo que se llamaba Ego Films, que lo que hacía básicamente era traer material de inglés o material sobre todo de Japón y lo subtitulaban ellos. Tenían como una máquina y se hacía con VHS y lo que tenían en la época. Y básicamente lo que consistía era en que ellos conseguían la obra de Japón,
las subtitulaban y las daban. Algunos las vendían, otros no. Venderlo era un poquito... pero... Y la gente se juntaba y las podía ver. También se juntaba mucha gente que traía cosas, sobre todo de Estados Unidos, de habla inglesa, de habla francesa, que también estaba muy evolucionado, pero no tanto de Estados Unidos, sino de Inglaterra. Por ejemplo, para que veáis lo que estoy hablando, esto de aquí, Clamp, en inglés, con subtítulos. Y esto, pues, lo que hacían era por los VHS. Y con esto. Que luego sí que es verdad que en España fueron llegando otros VHS. Por ejemplo, aquí tengo el de Perfect Blue. Que esto ya sí que estaba distribuido. Pero se la distribuía Manga Films. No se va a ver, pero lo pone aquí. Que es la que os he comentado antes. Que de hecho, luego os enseñaré. Pero esto de aquí también lo hizo Manga Films. Que básicamente lo que hacían era entregar muchas obras. Por ejemplo, Tokyo Babylon, que es de mis favoritas. Pues, salió de allí. Y demás, y pues lo mismo. Están un poco duras, pero... Perfect Blue en VHS. Y una cosa como muy chula que tenían estas asociaciones, que eran sin ánimo de lucro. O sea, lo que hacían eran pues, pequeñas bibliotecas y demás. Esta que estoy hablando era en Getafe, que fue la que, de hecho, tiempo después os enseñaré, pues, crear el primer Salón del Manga de Madrid, que se celebró en Getafe. Y luego además una cosa muy chula que hacían es que pues se iban conociendo cada vez más y creaban fanzines y creaban demás historias. Que los fanzines serían lo que luego conoceríamos como el manga y el anime actualmente, porque de la misma manera que se subtitulaba el anime, también se doblaba con lo mismo. Se juntaban un grupito de gente, alguien tenía el aparato con 2 pistas y aquí ellos hacían un poco los sonidos rudimentarios y tal. Eso sí que no he encontrado todavía ningún archivo. Así que si alguien tiene, por favor. Pero sí que es verdad que se hacían pues de esa manera. En plan, poco a poco todo el mundo se juntaba y iba sacando cosas y era una cosa como muy chula. Y en el caso de Madrid, por ejemplo, donde sí que se juntaban, no era tanto en Getafe, que también, sino en el KFC de Atocha, que sigue existiendo. Y a mí particularmente como que me hace mucha gracia porque digo, el KFC ha dado a la historia del anime unas asociaciones en Madrid y la ruptura de Goyo y Gueto. ¡Qué sitio!, ¿no? Pero más allá de toda la importancia que tiene el manga y el anime, una cosa que quiero como que dejar muy claro es que toda esta evolución y todo esto que se ha vivido, se vive ya no solo por la importancia del manga y el anime en España, sino por la importancia del fan del manga y el anime en España. Porque una de las cosas muy chulas que tenían eran los fanzines, que básicamente, por si no lo sabíais, los fanzines nacen por fan magazine. Fanzine. Y el punto que tenían es que ya no solo se hacían traducciones, sino que además se daban noticias y se le informaban y se unían, porque, por ejemplo, fanzines más importantes, como por ejemplo la Minami, acabó convirtiéndose en una revista. Empezó como un fanzine, pasó a revista, y la gente que trabajaba allí acabó dedicándose al manga y al anime, ya sea como traductores, ya sea como editores. Todo el mundo tenía, por ejemplo, una cosa muy chula es que Yonu Media, nace de ahí. Nace de empezar a hacer cosas por el manga y el anime. Por ejemplo, en el caso de, como digo, de Yonu Play, comienzan con una revista. Se llamaba igual, no, se llamaba Yonu. Pero empezaron a hacer la sección de anime en el Manga Barcelona, que por aquel entonces era el Salón del Cómic de Barcelona. Y la cosa fue avanzando, y ya no solo se dedicaban a la proyección de películas y la presentación de ellos, sino que además acabó convirtiéndose en una distribuidora, con sus más, con sus menos, pero a mí me han traído una, entonces yo quería. De la misma manera, por ejemplo, una revista que no es, que es digital, pero igualmente, que es Ramen,
nace de eso. Nace de dos personas que quieren hacer cosas, empiezan a escribir y acaba convirtiéndose en lo que es a día de hoy. En plan, es como la importancia siempre de que el fan nace de una manera como muy, vamos un poco a apañárnoslas como podamos, y de ahí evoluciona. Y eso es un poco lo que cuando yo hice mi TFM, que es un poco tal, es lo que yo quiero reflejar. Y yo para el TFM sobre todo utilicé, y es el título de este vídeo, el Tatakae Otakin. Porque a mí lo que me inspiró a hacer esto, más allá del propio cariño y del propio amor y de que yo misma empecé como fan y he acabado, no de manera como muy profesional, pero sí que pues haciendo estos vídeos, trabajando en el mundo del manga y el anime en el sentido de periodista y tal. El punto mío era de ver esa película, que no es una película como tal, es una OVA, pero a mí me marcó un montón, porque para quien no lo conozca, es un falso documental que se hizo en 1900, a principios de los 90, y hablaba un poco de mezclando animación con entrevistas pseudo reales, porque no son reales las entrevistas, pero lo que comentan sí que tiene un punto de realidad, porque es un falso documental, al final tenés un punto de aferrarte a la realidad de alguna manera, hablando de un grupo de otaku que estaban en una asociación en la universidad y cómo pegaron un petardazo y acabaron pues convirtiéndose teniendo una serie de animación, teniendo figuritas y demás, que sí que es verdad que es un poco también enseña la parte pues más negativa, como era ya no solo el drama que tuvieron con la patente, sino el hecho de que el chavalín que era el prota pierde sus amigos socialmente aceptados, en plan gente que era, pues no era ultra mega fan del manga y el anime, y acaba viéndose loco, y bueno, y luego el mundo explota, pero eso ya porque es muy folclórico, pero el punto es ese, ¿no? Y era un poco esa mi intención, en plan, yo vi aquello, me quedé un poco muñeca perdida porque me encantó. Y luego sí que es verdad que investigando un poco descubrí que Charm hicieron una versión en español del opening. Me encantó y dije, tengo que hablar de esto. Un punto gracioso que tiene esto, que Charm nació de un intento que se tuvo en España de Operación Triunfo versión friki, que es un festival, en plan, sin contar algunos clips sueltos que los podéis encontrar. Es cine, o sea, porque por aquella época no existía la cultura de la vergüenza, como es la cultura del cringe de ahora, de no vamos a hacer esto porque ojo, cuidado. Y a mí eso me encantaba, en plan, la gente no tenía ningún tipo de vergüenza. Y yo aplaudo, yo sí que es verdad que la tengo, en plan, yo no sé si sabría hacerlo o si podría hacerlo, seguramente no. Pero la capacidad que tenía la gente de decir a tope con su rollo, ¡wow! Y a mí eso, la verdad, que 10 de 10. Aprobado total. Pero bueno, una vez que ya hemos hecho la parte como más historia, más vamos a hablar de tal, es el momento de hablar un poco de cómo funciona, porque sí que es verdad que esto tiene una base muy estudiada, ¿vale? Pero antes de seguir con eso, vengo a enseñaros algunas de las revistas que os comentaba, ¿vale? Por ejemplo, todo esto era gente que estaba completamente desquiciada en su casita y pues lo hacía. Está la de Digimon, luego aquí está la de Pokémon, que esta es Mangazón, que era pues otra revista, y para que veáis el tiempo pues en pesetas. Y pues lo mismo, es lo que os comentaba, hacían como un poco pues, en este caso pues una especie de Pokémon, entonces solo la de Pokémon y demás, pero tal. También os pondré fotos por aquí porque yo tenía la Yaoi Type y la Yaoi Zone, que son las revistas de BL, que a mí me turbo flipaban y demás. Todas estas revistas son especiales, pero el formato era lo mismo. Y eran estudios que hacía la gente sin... Aquí sí que había un mínimo de ánimo de lucro, pero no se ganaba nada. En plan, esta gente no vivía de esto. Que es un poco pues el punto, en plan, el otaku, sin ganar dinero de ello, está lo suficientemente desquiciado como para hacerlo. Y eso pues tiene un meritazo. Y de hecho, bueno, el copyright aquí pues se lo pasaban un poquito... O sea, ponían el mensajito aquí de... El copyright son de sus respectivos autores.
y anchas cachillas. Porque claro, esto no iba a llegarle a el señor japonés de la época. Ahora pues sí podría llegarle y lo mismo tendríamos un problema. Pero en aquel momento, ojo que no venga razón que no siente. Y aunque digo eso de que en aquel momento pues no, sí que es verdad que a día de hoy esto se mantiene. Porque nadie es perfecto, o sea, de hecho, iba a decir, nadie es perfecto y todo el mundo ha consumido. Bueno, es que la gente que consume a día de hoy legal, que sobre todo pues lo hace en plataformas como Crunchyroll. Crunchyroll nace de una plataforma pirata. Lo que pasa es que aquello pues, pegó el petardazo y acabaron comprándola y acabaron haciéndola streaming. Porque consiguieron derechos, encima luego la compró Sony, papapim, papapam, y ellos se formó. Y por eso dentro de lo tal existe como la versión gratis para mantener un poco la idea principal. Pero vamos, que lo que vas a ver gratis son 3 cosas más da y no te merece ningún tipo de la pena. Pero como concepto pues intentan seguir siendo legales. ¿Lo consiguen? Well. Y yo sé que me vaya a matar cuando diga esto, pero el otaku no es el único que se vuelve completamente loco y hace cosas cuando se da cuenta de que no hay de dónde pillarlo. Porque si hay algo en lo que tienen en común, La Última Cena, 50 Sombras de Grey y cualquier fanfic de Harry Styles, es que nacen porque alguien es muy fan de algo. Y técnicamente cualquier obra religiosa es un fanart de la religión. 50 Sombras de Grey es el culmen del fanfic, porque nace del fanfic de un fanfic. Y para quien no lo conozca, básicamente 50 Sombras de Grey es un fanfic de Crepúsculo, que a su vez es un fanfic de Mi Romance con el Chema, My Chemical Romance. Así que... Y bueno, Harry Styles y todo su fanfic pues simplemente son obras de arte que me lleven presa por tener un hobby, pero la brava es lo mejor que se ha escrito jamás. Y básicamente eso, en plan, una cosa muy chula que tiene el ser humano es la necesidad constante de crear y de evolucionar, y nos encanta, en plan, yo sé que esto, en plan, la gana de consumir constantemente es un pecado según la Biblia, pero vivimos en el capitalismo, así que la Biblia no tiene ningún tipo de efecto en este momento. ¿Y a qué me refiero? Más allá del consumismo de querer tenerlo todo, y yo creo que pues soy un poco ese tipo de persona, si os dais cuenta, todo esto de aquí, esto no, porque esto es un arte oficial, pero todo esto de aquí son fanart de Peñita, a la que le gusta mucho. De hecho, este de aquí es Harry Styles. No, este de aquí es Harry Styles, así que poco a poco me mantengo en mi línea. Este es Ciel, de Black Butter, ¿qué? ¿Y a qué me refiero con esto? A que cuando algo nos gusta mucho, a la gente le da por repetirlo, por crearlo o por formar parte de ello. Eso se llama la cultura de la convergencia y lo estudia mucho Henry Jenkins, que de aquí, pues, el amor de mi vida. De Henry Jenkins se habla un montón porque el pensamiento de la transmedia es algo que a mí me gusta mucho y he investigado un montón, y básicamente es la línea de investigación que yo siempre uso porque considero que está muy guay el hecho de que algo tan natural del ser humano como querer formar parte de algo, porque al fin y al cabo somos un animal social, puede evolucionar tanto. ¿Y a qué me refiero? Cuando hablábamos un poco hace nada de la importancia que tenía Dragon Ball y como todo el mundo tenía fotocopias de Dragon Ball, se puede extrapolar a la necesidad constante de querer más. Y nos gustaba y queríamos de esto, queríamos lo otro, que la gente exportaba porque sabía que lo iban a conseguir. O sea, el hecho de que yo tenga, por ejemplo, la banda sonora, sin abrir, la verdad, de Capitán Tsubasa en japonés, es por algo. Y sigo, y puedo enseñaros un montón de bandas sonoras más, en plan. Y es que ni siquiera me hace falta una banda sonora, en plan. Esto de aquí, que es un doujinshi, que es básicamente un fanfic, un cómic. Nace, sí, lo tengo firmado. Nace por la necesidad de crear contenido de algo que nos gusta un montón y maneras de reinterpretarlo. Y eso no solo consigue que se cree un punto en el que el fan ya no solo es fan, sino que también es creador. Porque tú tienes la obra, que pues en el caso de este fanfic, ya no solo Idol Seven, que es la obra original, sino que es el grupo, que es Reveal. Esto está abierto, lo que pasa es que le tengo el puesto... Bueno, y el precio, ¿no? Vamos a taparlo como si no se viera, ¿no?
Pero esto de aquí nace, lo crean y el fan lo evoluciona y lo convierte en otra cosa completamente diferente. Esto de aquí, que no sé si lo sé, esto de aquí, que es un fanfic de My Hero Academia en el que Shinso y Eri son los hijos de Iraise y Present Mic, no es algo de la serie, es algo que el fandom de la serie ha conseguido crear. O Denki, que está aquí abajo, en plan, los hipeos y tal. O sea, y eso es una cosa muy guay, en plan, el fan se convierte en creador y forma parte, y ya no es una línea donde tú tienes algo, tú lo consumes y sigue con tu vida, sino que tú tienes algo, lo consumes y creas y alguien lo vuelve a consumir. Y se crea un hilo, se crea una historia, y eso es muy muy chulo, en plan, no sé si os dais cuenta de lo bonito que es el ser humano algunas veces. Y el punto chulo de esto es que puede cambiar el ciclo del mundo, que los fans hagan algo. Por ejemplo, lo que estaba comentando, ¿no? Aquí tenemos al fandom de Boku no Hero Academia, que dicen son familia, y entonces como que ya tienes como muy asumido que son familia. En plan, sí son. ¿Lo ha dicho el autor? No, lo ha dicho todo el fandom ha aceptado y eso ocurre. De hecho, una cosa como muy graciosa es que ni siquiera el fandom, pero cuando tú creas algo y lo das al mundo y el mundo lo toma, pueden pasar cosas muy lindas como una familia, o puede pasar como que se crean que Epi de Epi Black es amigo de los talibanes. Porque se pasó. O sea, la imagen que hicieron de Bertie Seville, en plan, que se traduce como Black maligno, porque salía con... Es que no sé cómo explicarlo sin que suene fatal, pero salía con Bin Laden. Entonces la CNN americana dijo ¡uah! Y estuvieron a punto de chapar en Barrio Sésamo porque empezaron a acusarle porque a alguien se le ocurrió usar Photoshop un día y ser súper gracioso. Y de hecho hay una frase que me mola mucho de Henry Jenkins estudiando este caso, que dice: el flujo de contenido a través de diferentes plataformas, la cooperación en las empresas multimedia y el comportamiento migratorio de la audiencia puede hacer y moverse por todo tipo de experiencias de entretenimiento posible. La circulación depende prácticamente por completo de la participación activa de los consumidores. ¿A qué se refería esto? A que el consumidor es capaz ya no solo de ser lo que haga que una serie funcione y que otra serie no. Por ejemplo, esto se vive mucho en Japón con la Shonen Jump. Si la Shonen Jump no vende porque la historia que quiere venderle los fans no la leen y no la valoran bien, la serie se cancela y a tomar por culo. Y da igual lo famoso que tú seas, si la serie a la gente no le gusta, chapaste, depende de tu fandom. Y lo mismo pasó con Epi Black. Se hizo la broma, todo el mundo se tomó la broma como algo de verdad y por poco la lían, porque le relacionaron con el terrorismo, que luego pues, aquello se quedó en algo anecdótico, pero pasó de verdad. Y el fan cambia el significado de una obra. O sea, para ti, Utena puede significar una cosa, que la interpretación que tú quieras darle. Para mí Utena significa algo. O Black Buster, o Ouran, que también lo tengo tatuado. O sea, llega un punto en el que la serie deja de ser un simple contenido y forma parte de tu vida y forma parte de tu círculo. Y eso con el manga y el anime pasó un montón. En plan, los fans ya no solo eran fans, ya eran parte del mundo. Y es un poco el punto al que yo quiero llegar. En plan, ya hay una... Incluso, no solo es que haya un fan que crea cosas, sino que la empresa que forma parte de ellos se da cuenta y se unen entre ellos, que es un poco pues, lo que comento antes con la Shonen Jump, de decir, la empresa sabe que el fandom mueve el mundo, pues vamos a unirnos con el fandom. Puede suceder que la empresa lea al fandom, o puede suceder todo lo contrario, que se peleen con el fandom. En plan, esto ya, ejemplos tenemos un montón. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, que aunque el fan pueda ser traductor, pueda ser editor, pueda ser tal y formar parte del objeto, el fan no siempre lleva la razón. Es decir, también hay que tener un poco en cuenta. Pero sí que es verdad que necesitas como una relación bastante importante, porque un poco todos los pulgares son dedos, pero no todos los dedos son pulgares. ¿A qué me refiero? A que cuando un traductor forma parte del fandom, puede entenderlo mejor.
puede entenderlo mejor, puede conocerlo mejor, incluso puede darle el punto de pasión, que es lo que yo decía con mi trabajo, que un simple trabajador que simplemente quiere sacarle las pelas no le saca. Ahora, cuidado, porque a veces la pasión también es un poco demasiado y también hay que ver un poco pues más allá. Entonces como que llega a un punto intermedio está guay. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, una cosa que sucede mucho es que alguien que está muy metido en el tema puede entender mucho del tema. Y eso pues también es bastante importante. Aunque hay que tener un poco cuidado el fanatismo, ¿sabes? En plan, un punto medio. Pero es un poco eso, ¿no? Lo que yo hablo con el trabajo y lo que yo quiero sobre todo poner muy en cuenta es que el fandom en España tiene muchísima importancia. Y volviendo ya un poco al tema principal, ¿no? De decir, tú es verdad que una empresa necesita mucho al fandom, pero es que las fandom también necesitan a las empresas. ¿En qué sentido? En el que tú necesitas consumir cosas y no había nada que consumir. Y en un primer momento, sobre todo en los años 90, 2000, en España como que no estaba tan bien visto ver manga, ver anime, de manera hardcoreta. ¿A qué me refiero? Ser fan de Dragon Ball estaba bien. O sea, ser fan de algo no está mal, especialmente si eres hombre. Porque tengo el vídeo anterior, en plan, tú puedes ser fan de algo siendo hombre y no va a pasar nada, pero como seas mujer ya te conviertes en una loca. Dejando ese tema aparte, cuando tú eres fan de algo de manera casual, no hay ningún problema. Puedes ser fan de cualquier cosa, siempre y cuando no sea el fútbol. Pero eso tiene el radical del patriarcado, ¿vale? Y no pasa absolutamente nada pues porque te guste limitamente algo. En el momento en el que te gustaba mucho, demasiado, te damos como demasiado, ya era un problema. Era un problema porque era algo muy de nicho, muy raro, entonces eras pues exactamente eso, el raro. Y lo que sucede a día de hoy es que tienes un montón de medios para verlo. De la misma manera que antes, si tú decías que te gustaba Dragon Ball porque se emitía en la tele, pues no pasaba nada. Ahora con los servicios de streaming tampoco pasa nada porque digas que te gusta el anime. Que luego me dices, es que el anime se los tetona. Bueno, es que a lo mejor tú ves ciertos animes, porque yo los animes que veo no. Lo mismo tienes un problema y no sabes qué ver, ¿no? Nos falta Ouran a la gente. Vean Ouran. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, Ouran, que está en Netflix, o las plataformas que he dicho anteriormente, Netflix, Pluto TV, que es encima gratuito, Amazon Prime, HBO, que tiene la Lazarus, vean Lazarus, está muy bien. Cosas así hacen que el anime se convierta en algo mucho más abierto al público. Ya no tienes que meterte en una página para conocer a señoras solteras de tu zona, ¿sabes? Que puedes seguir haciéndolo, pero apenas como puedas. Se estrena mucho más contenido en cine, aunque siempre salen los 4 mismos cines de siempre. Y es verdad que tienes como la posibilidad de tenerlo mucho más cerca. Y eso básicamente lo que ayuda es que a gente que ni fu ni fa se acerque. Y además tienes la suerte de que ahora se está doblando un montón de cosas. Eso de tener la posibilidad de verlo y demás. Y que ahora pues cada año se da cuenta de que, por ejemplo, el Manga Barcelona cada año como que pega más el pepinazo. Es básicamente por eso, es la capacidad que tú tienes de cada vez más poder ver cosas y la gente pues la ve y la gente se mete. Y ya no solo ves cosas, sino que hay referencias muchísimas en canciones, porque toda esta gente de los años 80, los años 90, de los 2000, empiezan a tener 40, 30, 20 años y empiezan a tener uno, poder adquisitivo y dos, estudios. Y con esas dos cosas se mueve el mundo. ¿Por qué? Porque empiezan a trabajar de esto y empiezan a darse cuenta, los cantantes hacen referencias, se comienzan a traducir más cosas, la gente puede tener dinero para comprar. Es una rueda que se mueve, ¿no? Y ahora, pues por ejemplo, te vas al Bresca y tienes colecciones de anime. Hay algunas muy bonitas, hay algunas que ¡wow! Pero pues tienes. Y la posibilidad de cada vez más tener ese contenido, creo que es lo verdaderamente bonito. Porque
que antes tuvieras que juntarte, hablar por correo con gente, que si fueras de un pueblo, apaga y vámonos, porque serás de Madrid y Barcelona, pero como te tocara ser de Villanueva de abajo, pues me da a mí que no, Pues esa posibilidad de que ha dado tanto internet, la democratización, hasta cierto punto, del medio y demás, es lo que ha ayudado que a día de hoy pues funcionen las cosas como funcionan. Entonces, ¿te ha caído Taquín? Pues sí. ¿Falta mucho? Pues no sé si falta mucho o no. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, sí que estamos en una zona bastante bonita. En algún momento lo mismo hago un vídeo hablando de la burbuja del manga y el anime. Que spoiler, no creo que haya burbuja. Creo que estabais muy mal acostumbrados. Que es otra. Pero sí que es verdad que a día de hoy pues tenemos la posibilidad de elegir. Y de tener donde elegir, en plan, loco. ¿Sabes? Como que es una celebración el hecho de que cada vez haya más, de más tipos, y no solamente sea pues Goku. Aunque parezca que solo está Goku. Hay más vida aparte de. Y eso era un poco pues la charla que he dado en otros lados y demás. Y un poco pues lo que quería comentar. Porque sí, que considero que el manga y el anime ha pegado un petardazo bastante interesante. Creo que estamos ahora mismo viviendo una época bastante chula. Y por favor que se mantenga. Y por favor que llegue más disquitos de música. Porque está muy gracioso que lleguen animitos. Está muy gracioso que lleguen manguitas. Yo quiero disquitos. Yo no quiero pagar aduana. Pero bueno, eso será próximos vídeos, próximos tal. ¿Qué deciros? Sigan viendo manguita. Sigan leyendo animito. Y si lo he dicho de revés aposta. Y sigan disfrutando. Y tú te caes, Otaquín.